¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Hoy nos encontramos una vez más para ver ahora el tema de división para los alumnos de secundaria, obviamente. Ahora, el tema de división es un tema bastante tocado en la parte de primaria y algunas partes de secundaria. El tema de división es bien sencillo, es bien elemental. Ahora, la rigurosidad de tener el tema en secundaria cambia un poco, pero vamos a recordar ciertas cosas. Ven, mira. ¿Tú te acuerdas que cuando yo tenía una división cualquiera, 28, vamos a suponer, a ver, entre, qué sé yo, a ver, 6. Cuando tú dividías eso, te daba obviamente 4 de cociente, 6 por 4, 24, y te sobraba 4. Todos estos elementos que tú ves acá tenían un cierto nombre, ¿no es cierto? Tú recuerdas, ¿no? Y más aún lo hemos hecho en clase. No olvidar que el de acá se llama ¿qué? Dividendo, o sea, el dividendo, que es con letra mayúscula normalmente, va a ser el número 28. El divisor, que obviamente es con letra minúscula, se acostumbra a poner así, es el número 6. El cociente, ¿no? El cociente, que vamos a ponerle Q, es el número 4. Y el residuo, que en este caso es igual el mismo valor del cociente, no siempre ocurre eso, pero en este caso también es 4, ¿no? Rápidamente nos estamos dando cuenta de obviamente los elementos de la división. Ahora, tú recordarás que en primaria tu profesora te decía, comprueba si tu división está bien hecha, ¿sí o no? ¿Y tú qué hacías? Así sin pensarlo, tú ponías, ¿no? Yo sé que el dividendo debería darme igual a quién, lo hicimos en clase, divisor por el cociente más el residuo. ¿Te acuerdas de esa propiedad que hacíamos en primaria, no es cierto? ¿Para qué te servía? Para poder saber si tu división estaba bien hecha o no, ¿no es cierto? Ahora, también dijimos que cuando la división es exacta, ¿qué ocurre? El residuo, ¿cuánto es? 0. Muy bien. Ahora, también hablamos, ¿no?, del residuo. El residuo, su mínimo valor era 1, porque el mínimo no es 0, sino es 1. 0 cuando es exacta. Y el mayor valor que puede tomar, ¿te acuerdas que este 4 jamás podía llegar a ser 6? Porque si no tu división estaba mal hecha. ¿Te acuerdas en primaria, no es cierto? En este caso mi residuo a lo mucho puede ser el divisor, pero menos una unidad. Todo esto que estamos haciendo ahorita lo hemos hecho en clase. Lo hemos hecho en clase. Y hemos tenido casi 2 horas de clase para poder explicar esto. Esto solamente es un recordar de lo que hemos hecho en clase. Es más, estas 2 preguntas están en tu tarea. Vamos a hacer una de ellas. Mira, fíjate. Dice, la suma de 2 números es 328. Pero si se le divide, el cociente es 6 y el residuo es 3. Hallar el número mayor. Tú debes recordar, y yo te sugerí que siempre hicieras obviamente el esquema de la división. Profesor, ¿el esquema de la división cuál es? Es esta misma. Dividendo, divisor, cociente y residuo. Esa es tu esquema de tu división. Profesor, me están diciendo que la suma de 2 números es 328, pero si se les divide, el cociente es 6 y el residuo es 13. O sea, profesor, ¿quiere decir entonces que esto es lo mismo que poner así? O sea, cociente 6, residuo 13, pero aquí estos 2 números que me faltan, ¿vienen a ser esos números que se están sumando? Claro que sí. Claro que sí. Profesor, entonces, ¿cómo puedo hacer eso? Te expliqué en clase. Yo te dije que lo mejor que puedes hacer es tratar de que parezca solamente una incógnita. Te dije, ¿no? Entonces vamos a suponer por un instante que yo acá tengo mi número A y que tengo mi número B. Esto lo hemos hecho en clase. Y vamos a suponer por un instante, como el ejercicio dice, que la suma de los dos es ¿cuánto? 328. Yo te he sugerido que hagas todo lo posible para que uno de ellos sea X. ¿Y el otro cuánto será? 328 menos X. ¿Sí o no? Dime, ¿la suma de los dos no te da 328? ¿Sí? Claro que sí. ¿Sí o no? Entonces es mejor
tener una sola incógnita a tener dos. Y te expliqué en clase por qué. ¿Sí o no? Profesor, quiere decir entonces que aquí, esto es como mi dividendo y este va a ser como mi divisor. Claro, tú quieres, sí. O sea, acá voy a poner 328 menos x. Y acá voy a poner x, claro. Está bien, estás acomodando. ¿Y eso nada más? Claro, nada más. Ahora, ¿qué más sigue? Sigue, sí o no, cómo comprobabas que tu división estaba bien hecha con esta propiedad, ¿sí o no? Entonces, ¿qué es lo que sigue acá a continuación? Tú sabes que el dividendo viene a ser 328 menos x. El divisor viene a ser x. El cociente viene a ser 6. Y el residuo viene a ser ¿cuánto? 3. Excelente. ¿Sí? ¿De acuerdo o no? Muy bien. Entonces, según la propiedad que te estoy poniendo ahorita, debe cumplirse eso, ¿no? Que el dividendo es igual al divisor por el cociente más el residuo. Porque te acuerdas que esa es la propiedad con la que comprobas si tu división está bien hecha o no. Claro. El dividendo, ¿quién es? Ajá, 328 menos x igual a divisor, ¿cuánto es? X por 6 más ¿cuánto? Más 13. Profesor, ¿no estás dando cuenta que esto es como una ecuación? Claro. Entonces tendría así, ¿no? 328 menos x igual a ¿cuánto? 6x más 13. Números a un lado, letras a otro lado. ¿Esto qué sería? 7x, ¿no es cierto? Este pasa a restar, ¿cuánto sería? 5, 1, 3. ¿No es cierto? ¿O estoy mal? No, está bien, ¿cierto? Ahora, este 7 pasa a dividir. ¿Y eso qué me daría? ¿El valor de quién? De x. Profesor, ¿cuánto sacas? Ayúdame a dividir. 315 entre 7. 4, 28. ¿Cuánto sobra? 35, 5. ¿Cuánto sería? 45. Listo. Pero eso no es la respuesta. ¿Qué te está diciendo el ejercicio? Mira acá. Te está preguntando hallar el mayor número. El mayor número no es 45. ¿Sí o no? Entonces, el número mayor, ¿quién es? Uno de esos números es 45. ¿Te acuerdas que había escogido 45? Vendría a ser entonces el divisor. ¿Quién será el mayor número? El dividendo. ¿Sí o no que el dividendo? ¿Quién sería entonces? 328 menos 45. ¿Y cuánto es 328 menos 45? A ver, ayúdenme. 3, ¿no es cierto? Muy bien. 8 menos 5, 3. 12 menos 4, 8. ¿Y sería cuánto? 283. ¿De acuerdo? ¿Sí? Facilísimo. Ese sería el mayor. ¿Complicado? No, bien sencillo. Ahora, vamos a hacer la pregunta número 2. En la pregunta número 2 requiere un poquito más de análisis, pero igual sigue siendo muy sencillo. ¿Qué dice? En una división, si el cociente es 18, el divisor es el doble del cociente y el residuo es máximo. Hallar la suma de cifras del dividendo. ¿Qué te he sugerido yo siempre? Que hagas tu esquema. Entonces, mi esquema dice, profesor, de acuerdo, te voy a hacer caso. Dividendo, divisor, cociente, residuo. Ese es mi esquema. Siempre parte de él. Comienza a llenar tus datos ahora. El cociente es 18. Ajá. ¿Qué más dice? El divisor, el doble del cociente. O sea, si este es 18, este es el doble. ¿Cuánto sería? Ajá, dilo, 36. Muy bien. ¿Qué más dice? Y el residuo es máximo. O sea, quiere decir que el numerito que voy a poner aquí es el mayor residuo que yo puedo poner. Y tú recuerdas que el residuo era mínimo cuando era 1. ¿Y cuándo es máximo? ¿Te acuerdas que el residuo nunca puede ser igual al de aquí? A lo menos 1, ¿no es cierto? O sea, si este es 36, ¿este cuánto va a ser? 35. Esto es 35 para que sea máximo. Si te pidiesen el residuo mínimo, ¿qué le pondrías? 1. Pero como te piden máximo, 1 menos que este, 35. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué me falta? El dividendo. ¿Sí o no? Ahora, ¿cómo haces para hallar obviamente el dividendo? Con tu comprobación. Es una propiedad que siempre la vas a usar. Yo sé que el dividendo es igual divisor por el cociente más el residuo. A ver, ayúdame.
sería 36 por 18 más el número 35. Ajá, igual. Profesor, 36 por 18. No sé si te habré enseñado una forma de multiplicar bien sencilla, bien fácil, ¿no? A ver si te acuerdas esto. 36 por 18. 6 por 8, 48, llevas 4. ¿De acuerdo? Sí. 8 por 3, 24. 1 por 6, 6. 24 y 6, 30. Y 4 que llevaba, 34. Pongo 3, 3 por 1, 3. Y más 3, 6. ¿Enseñé eso o no? No, ya, no importa. 648 más el número 35. ¿De acuerdo? A ver, ayúdame a sumar entonces. 8 y 5, 13. Llevas 1. 3 y 4, 7. Y 1, 8. ¿Y qué más sería? 683. ¿No es cierto? Bien fácil, bien sencillo, nada complicado. Entonces, ¿qué es lo que yo te sugiero? Para empezar, que aprendas cuáles son los elementos de tu división. Tienes que saber eso de forma básica. Paso 2, que sepas cuándo el residuo es máximo y cuándo es mínimo. Es mínimo cuando es 1, es máximo cuando es divisor menos 1. ¿De acuerdo? Y la división es exacta cuando el residuo es 0. Y para terminar, cuando vayas a hacer cualquier tipo de ejercicios, haz tu esquema. Y con tu esquema vas armando tu división. ¿De acuerdo? Entonces, ahí nos quedamos. Para otra oportunidad será. No te olvides de seguir repasando y seguir estudiando. Gracias. Es todo.